Buenas tardes a Malena Fragoso, Dayana Vázquez. Un gusto tenerlas en este espacio, diseñando tu interior. Hace ya más o menos unos 2 años y medio fundé y fundamos este espacio con toda esta gente maravillosa que siempre nos acompaña. Sin ellos no podríamos tener el espacio. Y vamos a las diferentes terapias alternativas, medicinas, grupos, ONG, que nos puedan ayudar en los problemas de salud. A veces no sabemos dónde recurrir, qué tipo de herramientas adquirir. Entonces esto queda grabado, se sube a YouTube y de esa manera el que no logró ver la charla o presenciarla, después la ve en YouTube. Y bueno, es una manera de colaborar con un granito de arena para que cada uno se sienta mejor. Les agradezco el tiempo a las dos. Dayana Vázquez, Malena Fragoso, quiero que ustedes se presenten, nos cuenten de qué van a hablar y lo que hace cada una de ustedes. Así que las dejo a ustedes ahora charlar. Dai. Bueno, me presento, gracias Male. Bueno, buenas tardes a todos. Te agradezco mucho, Silvia, esta invitación, muy importante. Espero que el contenido de hoy sea para ayuda de las personas que lo vean, que se puedan llevar algo productivo. Me presento, mi nombre es Dayana Vázquez, soy consultora psicológica en desarrollo personal. Ya hace varios años tengo una especialidad en adolescencia y trabajo con adolescentes en la parte de orientación vocacional. Soy integrante de la ONG Si nos reímos todos. Es una ONG que hace muchos años eh, ofrece charlas y talleres para prevenir situaciones de acoso y de bullying en las escuelas y en los clubes. Y recientemente me recibí como intérprete en lengua de señas. Así Ah, que felicitaciones. muchas gracias. Es mi forma de poder incluir, ¿no? Incluir todos estos temas y este contenido a la comunidad sorda. Así que, bueno, nada, una breve presentación. Hoy vamos a estar hablando de inteligencia emocional, acerca de qué son las emociones, porque a veces sabemos qué son las emociones y te dicen, sí, bueno, no sé. Bueno, hoy vamos a hablar un poco más en profundidad acerca de qué es, para qué está, cuáles son los procesos, bueno, un poco más en detalle. Y vamos a dar algunos tips y dinámicas para qué hacer ante una situación de estrés y ansiedad. Bueno, Male, te dejo para vos la presentación. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y bueno, soy Malena Fragoso, eh, soy abogada y consultora psicológica, también en desarrollo personal y, y también pertenezco, integro la asociación que mencionó Dai, que es contra todo tipo de violencia y sobre todo, bueno, en el ámbito escolar y con los chicos, creo que es importante brindar esas herramientas para que aminorar o por lo menos prevenir, que es la idea, ¿no? O sea, nuestros talleres, nuestra actividad, tanto privada como así en la asociación, es un poco la promoción y la prevención en salud mental, digamos, para que nos sirve para todo. Eh, si empezamos desde chiquitos, nos sirve después para el futuro. Eh, Digo, son herramientas, creo, muy necesarias en la actualidad y, y trabajar en esto también es muy satisfactorio, cuando uno ve los resultados, digamos, poder brindar a la gente un servicio que realmente después lo aplica en su cotidianidad. Creo que eso es fundamental. Sí, realmente un trabajo muy lindo el que hacen, muy útil y hablemos sobre gestión emocional, creo que es algo muy actual y a la vez muy necesario, ¿no? Tocar un tema como este. Así que bueno, las escuchamos. Bueno, si querés empiezo un poquito.
una introducción y No, después Bien, como profundizar. ustedes, sí, como ustedes Sí, decidan. sí, digo que es algo que, aunque esté muy popularizado todo el tema de las emociones y hay mucha, por ahí difusión o en los medios y se habla más que años anteriores, ¿no? Sobre todo lo emocional. Creo que la gestión emocional es diferente porque lleva otros procesos y un trabajo, tanto interno como con los demás, para poder aplicarlo, para poder ponerlo en práctica cada día. Esto de la gestión emocional tiene varios ítems y abre un abanico de posibilidades en el vincularse con los demás. Primero, el poder, el vínculo con uno, el poder escuchar esa voz interior, el poder tener coherencia, poder llegar a una congruencia entre lo que se dice, se siente y lo que se hace, ¿no? Digo, eso da una paz y una tranquilidad a pesar de las dificultades. Y ese es un trabajito que a veces creen que es como espontáneo, como que surge espontáneamente, pero no es tan así, porque uno a veces tiene malos modos, a veces contesta mal, a veces incluso reacciona de una manera más agresiva, y todo eso dificulta lo cotidiano, dificulta las relaciones entre pares y entre padres e hijos, en la pareja, o sea, eso se traslada a todo en el ámbito, en todos los ámbitos en que nos movemos. Entonces creo que eso es fundamental. ¿Me fui? Ahí. no, Ah, No, no. no, no, Ah, yo, estás está. bien. Porque a mí se me puso en negro el monitor por un momento. No, eso creo que es importante el trabajar en uno mismo primero para todo lo demás. Uy, uy, se fue. sí, ahora sí. Bueno, ella seguramente intentará retomar. No sé si Diana quiere seguir un poquito con lo que ella Sí, estaba diciendo. bueno, siguiendo un poco lo que hablaba Male, esto, ¿no? De comprender alivia. Comprendernos nos alivia, nos trae paz. Cuando nosotros podemos resolver algo, se siente en el cuerpo y también se siente cuando estamos estresados. Argentina en los últimos estudios es el sexto país con mayores niveles de estrés en la población. No es para menos, ¿no? Con todo lo que pasa en este país. El estrés es lo que genera cortisol en el cuerpo, ¿no? El cortisol está bien que esté porque es algo químico y tiene que ver con prepararnos, ¿no? Con esto de estar atentos ante una amenaza, ante una situación de peligro. Pero ¿qué pasa? Cuando en el día hay diferentes situaciones que nos generan estrés, nuestro cuerpo va liberando cortisol. ¿Y qué pasa? Se empieza a ver una intoxicación de cortisol en el cuerpo. Y entonces el cuerpo se desregula, ¿no? Entonces vamos desregulados por la vida. No podemos pensar bien, no podemos decidir bien, no podemos descansar bien, a veces no sabemos bien lo que nos pasa. ¿Y qué podemos hacer ante estas situaciones? Generar cosas que nos generen placer para sentirnos mejor, bajar ese cortisol, ¿no? Buscar los momentos, buscar actividades que nos gusten, buscar un momento con las personas que queremos sin el uso del celular, ver qué queremos, qué nos gusta, justamente para reducir estos niveles de estrés y sentirnos mejor durante el día. La idea es que lleguemos 10, 11 de la noche y podamos analizar, ¿tuve un buen día? ¿Tuve buenas cosas? ¿Cuál fue mi balance? ¿No? O sea, ¿estoy haciendo lo que quiero o realmente vivo el 80% de mi día estresado? Entonces, la inteligencia emocional viene a traer justamente bienestar, ¿sí? Viene a traer alivio.
¿Qué es? Es la capacidad de reconocerse, de comprenderse y manejar mejor nuestras propias emociones. Eso es la inteligencia emocional. Cuando yo me reconozco y me comprendo, yo puedo entender las emociones de los demás. Y cuando yo entiendo las emociones de los demás, puedo actuar de una manera diferente, porque puedo salir de mi eje y puedo ver qué le pasa al resto y me puedo comunicar mejor. Hay algo que nos pasa, yo creo que a todos alguna vez nos pasó, que a veces nos enojamos con otra persona porque no nos entiende. Y entonces, o porque le damos piedra libre para que interprete lo que quiera. Entonces, si yo no puedo decir qué quiero y qué me pasa, darle, darle el poder a la otra persona para que interprete lo que quiera me va a traer conflicto, ¿no? Entonces, primero yo es importante entender qué me pasa a mí, en qué situación, para ver cómo soy, qué valores están dentro de mí y qué necesito para poder comunicarlo mejor, para poder comunicarlo al otro. Porque si no, no estamos conflicto con uno mismo y con los demás, ¿no? Entonces, es un poco eso, es la inteligencia emocional es el autoconocimiento. ¿Y cómo nos conocemos? Sabiendo nuestras emociones. Las emociones son la brújula de nuestro propio interior. Cada persona está, eh, tiene un código diferente. Somos todos humanos, pero todos tenemos destrezas diferentes y tenemos experiencias diferentes, historias diferentes. Entonces, por eso cada uno deberá ver cuál es su proceso personal, ¿no? Y cuáles son sus emociones y cuáles son las cosas que les gustan o no les gustan. Bueno, la emoción significa movimiento, no es lo que nos mueve. El ser humano es un ser integral, está compuesto por varias partes. Tiene que ver con una social, con una espiritual, con una mental, con una física y con una afectiva, ¿sí? La inteligencia emocional está dentro de esta parte afectiva, ¿sí? Y el bienestar es cuando uno tiene todos los niveles esos en equilibrio. Cuando no lo tiene en equilibrio, empieza a tener problemas de estrés, deriva enfermedades, enfermedades, no sé, taquicardia, de ansiedad, depresión, tabaquismo, sedentarismo. Entonces, bueno, por eso es importante autoconocerse. Bueno, las emociones están las primarias, que son 5, 6, dependiendo qué teoría, pero la que todos conocemos, que están en la película Intensamente. Para el que no la vio, la recomiendo porque es fabulosa en cuanto a cómo procesan los seres humanos. Es la verdad que plasma muy bien qué pasa dentro de nosotros, ¿no? Cuando aparece un pensamiento, en cómo nos sentimos. Bueno, entonces están las 6. La ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el disgusto, que es el asco, ¿no? Esas son universales, las tienen todas las personas y son fácil de identificar. Por eso se llaman las primarias, porque en cualquier parte del mundo vamos a identificar que una persona esté triste, porque por más que hable otro idioma, si vemos una persona llorando, nos vamos a dar cuenta que está triste, porque nosotros también pasamos por esa experiencia. Y después son las secundarias, que son más complejas, ¿no? Que son las mezclas de la primaria, así como las pinturas que del azul y el amarillo sale el verde. Bueno, las emociones tienen un poco eso. Lo importante, que no hay emociones ni negativas ni positivas. Todas son adaptativas y nos ayudan a vivir, a vivir cada día. Las emociones nos acompañan toda nuestra vida y las sentimos en todo momento. Durante el día
¿Cuántas emociones experimentamos? Un montón. ¿Cuántos estados de ánimo? Así, venimos. Terrible. Sí. Sí, sí, sí. eh, Así que bueno, por eso está bueno identificarlas, ¿no? Em, Son inconstantes, quiere decir que, bueno, justamente que varían, que un estado no va a durar para siempre. Y lo importante acá es justamente identificar la emoción para poder hacer cosas, ¿no? Si yo me siento mal y me estoy sintiendo mal durante bastante tiempo, o de un sentimiento, no sé, por ejemplo, estoy de mal humor, ¿no? Digo, bueno, estoy de mal humor, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Y buscar herramientas personales para justamente cambiar ese estado, ¿sí? En nosotros está el poder y la capacidad para hacerlo, ¿no? Pero bueno, hay que aprender justamente a desengancharse. Pero la primer componente de la inteligencia emocional es la autoconciencia. Es ser consciente de lo que me está pasando, ¿no? Em, Ser consciente de que estoy estresado, ser consciente de que estoy enojado, o ser consciente de que estoy feliz, porque también puede ser una situación agradable, pero no sé bien por qué estoy contenta. ¿Qué herramientas podemos usar para entender lo que nos pasa? Está en la rueda de las emociones. Está la rueda de las emociones, la pueden buscar en internet, de Paul Ekman, y después está la de Plutchik, Robert Plutchik, y tenés otra de Gloria Wilcox. Son 3 ruedas de las emociones. En el centro de la rueda están las emociones primarias, ¿sí? Y de las primarias se desprenden las demás. Por ejemplo, dentro de la tristeza, si ahondamos un poco más, tenemos un abanico de otras emociones, que está la depresión, la ansiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la rueda de las emociones? Primero vamos a identificar una primero vamos a sentarnos en un lugar tranquilo y vamos a ponernos a pensar qué Ujú, emociones queremos sondar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cerramos los ojos, describimos la emoción que estamos sintiendo, en qué parte del cuerpo se está sintiendo. ¿Es una sensación pesada? ¿Es una sensación ligera? ¿Tiene color? ¿Tiene forma? ¿Sí? Primero que aparezca la emoción, porque muchas veces, por más que suene sencillo y automático, no lo hacemos. Entonces, es fundamental sentarse e investigar qué estoy sintiendo, ¿sí? Primer paso. Segundo, ¿qué hizo que yo sintiera esa emoción? ¿Cuál es la situación que me está generando esa emoción? ¿No? Cuando nosotros estamos en la rueda de emociones, a veces uno puede decir, bueno, me siento triste, pero a la tristeza a veces puede ser por una decepción o por una frustración o hay diferentes tristezas dentro de las tristezas. No sé si vamos bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. sí. Ah, Male, volviste. Volví, Pensé volví. que no estabas. ¿Querés seguir? No, no, seguí que Eh, estás bu perfecta. bueno, Yo ¿está acoto, bien? yo acoto. Bueno, entonces tenemos que identificar dentro de la tristeza qué tipo de tristeza es. Cuando yo identifico qué tipo de tristeza es, puedo entender por qué en relación de los valores que tengo, ¿sí? O sea, ¿qué valor mío está, afectando? No, sino como tocando para que yo me sienta así, ¿no? O puede ser con la tristeza o puede ser con el enojo. Hay diferentes tipos de enojo. Entonces, eso me va a dar un panorama más amplio acerca de cómo soy y qué cosas me molestan.
Sí, ¿Male? ¿Querés totalmente. Sí, seguir? no, claro, No quiero, no quiero hablar totalmente. sola, no quiero hablar sola, pero No, si sí, yo me no. emociono, a mí me encanta hablar de estos temas, entonces yo me emociono y hablo, entonces, Justamente es por la favor. emoción. No, está perfecto y además esto de poder identificar lo que nos pasa, por dónde, dónde pasa, qué sentimos, cuál es lo que motivó esa sensación que tenemos. Eh, Porque hay veces uno como que reacciona eh, a algo con la persona equivocada o venimos con algo que nos molesta, que nos duele, que no, digo, entonces es importante cumplir estos pasos, buscar esto, poder identificar, ¿no? Y como hilar fino en las sensaciones que tenemos. Y después, ¿para qué lo identificamos? Para poder aceptarlos. Porque cuando nosotros negamos lo que nos pasa, es muy difícil poder cambiarlo, o poder modificar algo, o poder transformar eso que sentimos. Eh, por ejemplo, Dai se refería a la tristeza o al enojo. Bueno, si nosotros podemos identificar, por ejemplo, el enojo, hay gente que es irascible, o sea, que no se enoja, pero que reacciona irasciblemente, rompe algo, golpea, no sé. Entonces, saber qué es lo que activa esa reacción, porque lo importante en la gestión emocional es poder accionar, no reaccionar. Porque cuando reaccionamos, por lo general reaccionamos mal. Cuando accionamos, podemos pensar lo que nos pasa. Podemos decir, bueno, respiro 5 minutos, veo cuál es la situación y puedo accionar, o sea, resolver un problema, eh, hacer un llamado telefónico, puedo hacer algo con esa situación. Cuando reaccionamos, no lo pensamos, es irracional. Porque bueno, ahora después Dai seguramente va a explicar lo que es la curva de la emoción. Nah, O sea, cuando reaccionamos estamos al horno. Voy sí, a hacer una sí, preguntita. sí. Bueno, entendimos, me siento, me tranquilizo, me analizo, trato de entender el enojo o la rabia, la bronca, bueno, en fin. Eh, ¿Qué pasa o qué herramienta puedo utilizar? La respuesta la sé, pero me gustaría que ustedes lo aclaren como para que quizás si alguien no lo conoce pueda entenderlo. Si yo me quedo tranquila, trato de analizarme, pero no descubro por qué estoy enojada o por qué contesto mal, trato al otro que no tiene nada que ver en la cuestión, lo trato mal, como decíamos antes de la charla, quizá en el manejo se nota una agresión impresionante o en diferentes cosas, ¿no es cierto?, de la vida diaria. Entonces, a lo mejor pongo todo mi esfuerzo por tratar de detectar qué me lo ocasiona, qué me pasa, pero no sé cómo salir de eso, no lo detecto, no lo descubro. ¿Hay alguna herramienta que me facilite o puedo recurrir a alguien? ¿De qué manera salir un poco de ese estado? Es muy difícil esto. No, 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 a ver, hay que entender que no es algo inmediato, ¿sí? Claro, Esto es llamar a la reflexión y es un trabajo que se hace que muchas veces quizás al principio nos vamos a sentir frustrados porque es algo nuevo, pero es algo que uno con la práctica de empezar a tener ese registro interno, del registro interno de empezar a tener eh, darse cuenta de cómo uno se está hablando. Nosotros desde que nos levantamos, cada uno de nosotros tiene una vocecita, que nuestra vocecita que es la que nos hablamos nosotros mismos, ¿no? Parezco, no quiero que se malinterprete, no, pero no, está todo bien. nosotros hablamos con nosotros mismos, entonces cuando uno empieza a ser consciente de ese registro y de esos pensamientos, porque a veces somos el peor juez somos nosotros.
con nosotros, ¿no? Y a veces pensamos, tenemos estos pensamientos negativos con nosotros mismos. Y a veces estos pensamientos negativos nos boicotean, ¿no? Y a veces la experiencia que tenemos no es así, no es real. Entonces, cuando uno empieza a identificar, ¿no? Este registro interno, eh, es un trabajo y se va haciendo cada vez mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no sé lo que me pasa y me afecta en la vida, en mi día a día? Bueno, lo mejor es buscar ayuda de un profesional. ¿Sí? Un psicólogo, bueno, lo que quieran solucionar. Temas, puede ser un psicólogo, un coach, un counselor, dependiendo con qué se siente cómodo, en qué problemática se encuentra, pero siempre es importante pedir ayuda. Pedir ayuda y también aceptar que quizás uno no tiene todas las herramientas y no sabe todo. Y cuando uno no sabe, porque no cuenta con información, está bueno preguntarle a personas que sepan, en cualquier ámbito, ¿sí? En el que aparezca, porque hay muchas problemáticas que surgen y bueno, acercarse a una ONG, de lo que sea, de la problemática que sea, que ellos lo van a poder ayudar. Sí, sí, siempre hay que ser muy valiente, ¿no? Para dejar ese ego de lado y decir, bueno, necesito ayuda, pero hacerlo porque es un camino de superación, porque uno tiene un montón de potencial, el ser humano tiene un montón de potencial, nosotros, la historia del ser humano se puede ver desde las cavernas hasta la inteligencia artificial, cómo evoluciona, está en nuestro ADN, o sea, está en nuestro armado del ser humano. Entonces, tienen todas las herramientas, y hablo para todos, todos tenemos todas las herramientas para desarrollar en lo que sea. Así que nada, animarse, buscar ayuda eh, para tener una mejor versión de sí mismo, para salir justamente de esa traba que quizás solo no puede solucionar y con otra persona sí. Sí, además esto, tener conciencia de que es un proceso, que justamente no es instantáneo. Uno comienza un proceso que dependiendo desde el punto de partida que uno esté, ¿no? Hay distintos tipos de bloqueos que uno puede tener, distintos tipos de trabas, distintos tipos por ahí el pensamiento negativo, distorsiones, bueno, hay un montón de cosas que nos van como estas creencias limitantes que se dicen, pero que bueno, que a veces tiene que ver con que no nos animamos o demás. Cuando uno, como vos decís, Silvia, se esfuerza y por ahí no consigue saber esto, saber que es un proceso, no darse por vencido en los primeros intentos, porque lleva su tiempo, no es que es así nomás. Ah, Hay veces que yo incluso a mis consultantes a veces les digo, empezá a tomar registro, anotá. A ver, ¿qué te pasa? Hoy te sentís, lleva un registro, a ver, ¿qué sentís? ¿Qué pasó qué fue el hecho que te causó ese sentimiento? Porque digo, cuando uno lo deja, lo plasma en un papel, es como que materializa eso que en un momento estuvo en nuestra cabeza, que fue pero que es abstracto, porque al ser una idea y está como volando por ahí sin tener una cosa muy concreta, cuando uno lo escribe y dice, yo hoy me pasó tal cosa y me sentí así, o no sé cómo sentir, o reaccioné de esta manera, digo, es como tomar conciencia, es un primer paso para el autoconocimiento justamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando logramos eso y podemos incorporar, es como alertas que tenemos. Si yo sé que a mí me pone o me da bronca, no sé, que me contesten mal o que yo voy a poder decirle a esa persona, mira, discúlpame, pero a mí me molestó, como me hablaste, lo dejamos para después, ahora no seguimos hablando, por ejemplo. O buscamos, o lo hablamos cuando estemos mejor, y no esperar a
a entrar en un intercambio por ahí medio brusco, en que vos me decís y yo te digo, y se hace una escalada. Digamos, por ahí lo importante es que al conocernos podemos saber nuestros límites, o sea, hasta dónde yo soporto o dónde yo puedo embroncarme de tal manera que no sé qué voy a decir. Entonces, Claro, digo, es como un autocontrol que uno tiene. Y al conseguir eso hace que los vínculos mejoren también. Total. Porque si uno es capaz de poder decirle a la pareja, al padre, al hermano o en el trabajo, decir, mira, surge algo en el trabajo y entonces una situación media rara o difícil de tratar, decir, mira, discúlpame, me voy 5 minutos al baño y vuelvo. O preparo un cafecito y lo seguimos hablando. Entonces, ese ratito que parece nada, no, significa para uno el poder respirar, el poder oxigenar nuestro cerebro, que nos ayuda a pensar mejor y saber qué hacemos con toda esa problemática. Digo, a veces uno se tiene que tener paciencia también. sí. Eh, y Perdón, en lo asertivo, uy, se nos cortó de nuevo Malena. Eh, en lo asertivo se llamaría botón de pausa, ¿no? Botón de Por pausa. botón de Sí, pausa. Es cuando botón uno de... ve que se está yendo a algo que no queremos, a una situación difícil, es como apretar un botoncito o decir, como decía Malena, me voy a tomar un Stop. cafecito, voy a tomar Sí. agua para bajar un poquito los decibeles, ¿no? Ese punto justamente es el que tenemos que identificar, ¿sí? La autoconciencia viene para identificar ese momento, ¿no? Y también, eh, ¿por qué es importante justamente la autorregulación? Porque si yo sé que hay una situación que me enoja mucho y que yo reacciono mal, ahí está la curva, ahora voy a comentar la curva de la emoción, ¿no? Está la curva de la emoción, imagínense la curva de la emoción. eh, En la altura, en la panza de arriba es el pico de la emoción. Ese estado dura 90 segundos, ¿sí? Mira, Viene- Cuando uno lo identifica en el cuerpo, por ejemplo, la ira, ¿no? El enojo que es muy característico del cuerpo, de la adrenalina, del que lo siente, de bueno, ninguna decisión que yo tome en la cima de la curva va a estar buena. O sea, no estoy en un claro, momento para tomar decisión porque estoy, o sea, al 100% emocional. Y cuando me dejo llevar por la emoción, no estoy pensando. Y a veces, eh, y a veces herimos personas, decimos cosas que no queremos y cuando bajamos ya dejamos un desastre atrás de nosotros. Entonces, ¿por qué está bueno identificar y saber que dura 90 segundos eso? Porque en esos 90 segundos, en vez de ir por todo y destrozar todo lo que hay en mi camino, yo puedo tener la estrategia de decir, no estoy bien en este momento y puedo buscar la manera de bajar esa intensidad y hablarlo cuando esté mejor, ¿no? O sea, mejor anímicamente. Entonces, es importante identificar esto, ¿no? ¿Qué nos pasa en el cuerpo y, y poder salir de esa situación? Si yo en un momento me enojé, dije un montón de cosas hirientes, está bueno que replantee qué me pasó para que la próxima vez no actúe así, porque en definitiva, a la larga, es perjudicial para la salud de uno. No solo para la salud de uno, sino para las relaciones con los demás, porque cuando una persona dice cosas hirientes o agrede, después es muy difícil volver atrás. Entonces, botón de pausa. Cuando estamos al pico de la emoción, se- tenemos que saber que eso no va a durar siempre y que es un estado. No nos tenemos que dejar secuestrar por la emoción.
¿sí? Tenemos justamente estar un paso adelante para prever esas cosas, para tener más efectividad para solucionar. Porque acá lo que queremos es que se resuelva la situación de una manera de la manera menos perjudicial posible, ¿no? Porque aparte después uno se siente con otras situaciones otras sensaciones de culpa o de vergüenza. No es gratis eh, ¿no? dejarse llevar por la emoción. Esto no es fácil y, o sea, no es fácil, ¿eh? Yo lo hablo así, pero bueno, todos, yo lo trabajo, todos lo trabajamos, pero bueno, está bueno esto, saber estas cosas, ¿no? Que podemos tener estrategias para justamente cuidarnos y cuidar al resto, ¿sí? Em, o sea, tenemos que dejar que pase la emoción y después cuando estemos en menor nivel, pues ahí podemos hablar, ¿sí? Em, ¿Por qué? Porque esto todo repercute en la autoestima. La autoestima es la clave de nuestra vida, ¿no? De nuestra salud. Entonces, estas cosas ayudan a aumentar la autoestima. Cuando yo me conozco, puedo formar un autoconcepto de las cosas que me gustan y las que no. Y cuando yo entiendo qué cosas me gusta y qué no, puedo aceptarme. Y cuando me acepto, ya empiezo con una autoestima más acorde a lo que soy, ¿no? Em, y mis decisiones van dirigidas a lo que soy y no a lo que va pasando en la vida. Porque muchas veces en la vorágine hacemos cosas, pero no sabemos por qué hacemos cosas. Muchas personas van por la vida haciendo cosas, pero no tienen bien en claro qué. Entonces, esto, ¿no? La primer pieza es el autoconocimiento. ¿Para qué? Para mejorar la autoestima, para sentirnos bien con nosotros, con nuestras habilidades y nuestras debilidades, ¿no? Pero ser consciente de eso me planta mejor en la vida. Sí, acá estoy de vuelta. Ah, Mi internet, pido disculpas, pero mi internet ah, desde el sábado que anda muy mal y Eh, me eh, entrecorta. no Em, te hagas problema porque yo creo que no solamente te pasa a vos, es una cosa generalizada, es terrible cómo está funcionando, así que, bueno, estamos acostumbrados, es un ida y Gestiono vuelta. mi emoción, voy a gestionar mi emoción de la mejor manera posible, porque nada, acoto con lo que dice Dai, que es importante todo este trabajito que uno hace interno para trasladarlo a todos los ámbitos y poder estar mejor primero con uno mismo, porque hay veces que yo veo mucho en las parejas, que dice, yo siempre hago lo que vos querés, ¿no? Como que se ponen, se sacan en cara eso. Y en realidad la vida es una toma de decisiones permanente. Constantemente nosotros estamos tomando decisiones. Y esas decisiones tienen que ser lo menos contradictorias posible con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros pensamos. Llevar a cabo las cosas de acuerdo a nuestros valores, a nuestro pensamiento, a nuestro sentimiento y evitar esas contradicciones. Entonces, al evitar las contradicciones con uno mismo, uno después puede expresar, a través de lo que se llama asertividad, uno puede expresar lo que siente, defender los derechos que cree que tiene, poder hablarlos de una manera sin sentirse inferior ni superior a nadie, o sea, poder encarar las cosas con más facilidad para que fluyan las cosas. Eso no quiere decir que todo es color de rosa, o que todo nos va a salir como nosotros queremos, o que todo resulta de... Hay veces que no, pero lo importante es que por ahí si nos equivocamos en una toma de decisión, decir, bueno,
lo hice plenamente convencido esto. Lo hice con convicción, resultó mal, ¿no? Pero, digo, la coherencia nos trae mucha tranquilidad mental, ¿no? Este equilibrio entre lo que se dice, se hace y se piensa. Y saber por qué, ¿no? También eso, de saber por qué lo estoy haciendo. O sea, ya evalué los escenarios, vi las pros, las contras, y dentro de todo el análisis yo tomo la mejor decisión. Después, bueno, pasará y verá si uno tiene que afinar un poco más el mecanismo de decisión, pero justamente eso, no ir en automático por la vida, sino hacer un análisis de los pensamientos que llegan a nosotros, porque los pensamientos vienen, no sabemos de dónde, pero vienen. Y lo bueno es de tener herramientas es que en la medida que nosotros vamos eligiendo en base al análisis, nos va a ir mejor. O sea, vamos y este de ir mejor va a ir, se va a ver en todas las áreas de la vida, ¿no? Porque cuando uno eh, se conoce, se siente mejor y mejora las relaciones, ¿sí? Y lo bueno es que empieza a ser más asertivo con uno y empieza a ser más asertivo con el resto, porque cuando se identifican las emociones de uno, puede identificar las de los demás y eso ayuda a que si yo veo que le quiero pedir un aumento a mi jefe y yo veo que mi jefe está re enojado, no voy a ir a pedirle un aumento a mi jefe, ¿sí? Porque estoy viendo que la persona me va a sacar carpiendo. Entonces, esto de esperar el momento, pero eso nos da la lectura de emoción. Esperar el momento para justamente conseguir lo que queremos de la mejor manera. Tres Sí, tal tipos de cual. comunicación. Hay tres tipos de comunicación, tres estilos. El agresivo, que no está bueno, que es violento. El pasivo, que me deja sin palabra. Y el asertivo. Bueno, nosotros tenemos que llegar a ser asertivos. Y siempre evaluar, agresivo, pasivo o asertivo, ¿no? Ante las situaciones, ¿cómo quiero llevar la comunicación? ¿Qué quiero de esa charla que voy a tener? Entonces, bueno, pensar en esas cosas. Antes de encarar una problemática, bueno, ¿cómo lo voy a llevar? Claro, y acá saber también que no hay un resultado opuesto. No es que decir yo hago que es como algo lineal. Yo hago esto y va a resultar esto que yo quiero. Hay un manojo de posibilidades. Entonces, la idea es poder obrar de la mejor manera posible para que los resultados sean lo mejor posible dentro de esa situación. Quizás no es el resultado que yo esperaba, pero dentro de la situación y el contexto que se da esa situación, quizás me es favorable de alguna manera. Entonces, esto, saber que uno no es que va, digamos, a hacer algo que va a resultar como yo quiero siempre. Entonces, el poder conocernos hace que saber también conocer nuestros límites. Esto de poder ir a plantear las cosas. Bueno, ¿cómo se lo planteo? ¿Cómo lo pienso? ¿Qué será mejor? ¿En qué momento? Hay veces que hay gente que es muy impulsiva, es muy impulsiva. No se toma 2 minutitos para respirar o para pensar 2 veces las cosas. Y así también le resulta. Hay gente que vive Mm. Exacto. en conflicto permanente. Pero creo que primero hay un conflicto interno. Como que uno quiere conseguir las cosas y a su manera. Y bueno, eso era un poco lo que decía Dai de la forma agresiva de encarar, ¿no? Cuando se quiere imponer lo que uno quiere, hacer las cosas a la manera que uno quiere y No es sin gratis, o aceptar al sea, no es otro. saludable esto, ¿no? De que no es saludable, y que uno tiene que buscar y tomar decisiones que sean lo más saludable para uno, porque porque la emoción
si no es que se va, implota. Si yo no la trabajo, queda en el cuerpo y ahí aparecen las alergias, los ataques de pánico, bueno, las enfermedades que conocemos se desencadenan ¿por qué? Por esta mal gestión que es una energía y una tensión que queda en el cuerpo, que el cuerpo de alguna manera la tiene que despedir, ¿no? La tiene que canalizar de algún lado. La caída de pelo, ¿no? Hay un montón de problemas físicos a raíz de las emociones, porque como hablamos, somos un ser integral. No, mente y cuerpo no funcionan por separado, son uno y son todo. Y dentro de nosotros funcionan miles de procesos. En este momento, mientras estoy hablando, estoy viendo esto, o sea, lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque lo tenemos automatizado, pero en realidad somos una máquina extraordinaria y tenemos las herramientas y tenemos el potencial, cada uno de nosotros, para poder revertir nuestra situación, para poder tomar el control de nuestras vidas. Sí, además esto Sí. de, digamos, de no esperar el cambio que venga desde afuera, digamos, no esperar que el otro, que la pareja, que la situación, que la economía, o sea, no esperar que las cosas de alrededor cambien. Cuando uno empieza con pequeños cambios, tienen una consecuencia significativa en el futuro. Pequeños cambios que uno pueda ir haciendo de a poco, paulatinamente, en este proceso que hablamos de iniciar del autoconocimiento, uno va provocando alrededor que los otros también cambian, porque cambian la manera en que nos ven, cambian la manera en que nos valoran, cambian las circunstancias, cambia, digamos, cuando uno quiere, si no, es como que uno le está dando el poder a los demás sobre uno. Ujú. La felicidad me la tiene Claro. que dar el otro. El otro no cambia. Yo hasta que mi marido no venga y me haga la cena, yo no voy a estar tranquila, no voy a estar feliz, no voy a estar... No voy a aprender a cocinar. Claro. No, claro, y uno tiene que aprender eso, ¿no? Aparte voy, Esto yo de no soy aprender. cocinera, yo no sé cocinar, pero busco una receta, trato de hacer lo mejor posible, lo espero, digo, y así en todo. Digo, ¿por qué voy a darle el poder de mis decisiones, de mis sentimientos y de mi vida a otras personas que decidan por mí? Porque en definitiva, cuando yo le doy tanto poder, mi marido me tiene que hacer feliz, mi jefe me tiene que aceptar como soy, ¿sí? O sea, esa gente que dice yo soy así, que el que quiere que me quiera y el que no, que no importa, no es verdad. Porque Y termina quedando sola, porque no está aceptando que el cambio lo tiene que hacer uno primero. Cuando uno logra hacer ese cambio en pequeñas cositas, como vos decías, entonces después viene el cambio del otro, porque empieza a ver de a poquito el tema de, uy, está haciendo esto que antes no lo hacía, o ahora tiene un diálogo diferente, no es tan agresivo, está tratando de ser más asertiva, está tratando de hablar más pausado. Y entonces la cosa es como un engranaje, se va encaminando, no solo mi pareja o mi amigo o mi papá, mi mamá, todo el entorno cambia, todo el entorno lo cambia. que sucede es que somos parte de un sistema, o sea, hay una Claro, mirada sistémica e integral del ser humano que hace que uno es uno en un determinado contexto, en un determinado país, en una determinada... O sea, uno tiene el poder sobre uno y lo que sucede que hay veces que uno pierde ese individualismo. Por ejemplo, algo muy tonto, en una pareja, el marido, ¿a dónde querés ir? Ay, no importa, decidí vos. Donde vos quieras, yo voy a estar bien. Uno concede cosas. Uno va cediendo en determinadas cosas porque cree que por ahí no son importantes, porque da lo mismo, por un montón de cosas. Y uno se pierde en eso. En el transcurso del tiempo, el individualismo es como que se pierde en función
del resto. Y creo que lo más saludable a veces es mantener, para eso sirve el conocimiento, mantenerse uno individualmente, pero formando parte de ese sistema familiar, de ese sistema laboral, digamos, poder saber ser colaborativo, pero que haya reciprocidad también. Sí, En, nadie se salva en las solo, ¿no? relaciones. Esto, nadie Claro, se salva solo. Somos seres sociales, o sea, así como tenemos nuestra inteligencia intrapersonal, que es justamente la capacidad de conocerse a nosotros, a uno mismo, tenemos la inteligencia interpersonal, que es la inteligencia que nos lleva a tener los vínculos, ¿no? Es fundamental trabajar estas dos inteligencias, porque estas son las que nos sostienen. Claro, exactamente, sí. interactuamos permanentemente, pero Total, en el trabajo. lo saludable es poder decir, bueno, mira, a mí esto me gusta, esto no me gusta, esto me agrada, podemos combinar, podemos colaborar, podemos estar sin perderse digamos, si bien uno no se salva solo, pero también, porque si no es sumiso, si no es una relación de sumisión hacia los otros, entonces ahí es donde se produce la contradicción, porque yo estoy sintiendo algo, pero hago otra cosa en función de lo que quiere la otra persona, y yo quedo ahí como acatando, ¿no? Sin poder decirle, mira, hoy podemos hacer esto, mañana hacemos lo otro, combinamos. Digo, es tan rico el ser humano y tiene tanta potencial y tanta resiliencia también ante las adversidades, que Ujú. es importante trabajar todo eso. Hay gente que es resiliente casi naturalmente, que no sabe de dónde saca, pero como que se renueva permanentemente. Y hay otra gente que no, que se queda en esa situación dolorosa o de duelo permanente ante las adversidades, que hay que ayudarla también a que reconozca esas fortalezas que tiene. Todo está en el interior de uno. O sea, tenemos todas las habilidades, unas más desarrolladas que otras. Y cuando no podemos desarrollar alguna, por ahí necesitamos la ayuda de profesionales que nos ayuden a tener otra mirada de las situaciones, a ver cómo podemos sacar lo mejor de uno, ¿no? Sí, Exactamente. creo que es fundamental entender que todos somos distintos y que y nuestras diferencias nos hacen únicos, pero sin embargo podemos vivir en el mismo espacio sin tener conflictos, ¿sí? Podemos pensar diferente, pero podemos compartir igual, podemos ser de equipos diferentes, podemos tener ideologías diferentes, sin embargo, podemos convivir en un espacio igual. Porque está claro que somos diferentes y que somos únicos. Entonces, este concepto, ¿no? De que parece un disparate, pero es esto, todos somos diferentes y nuestras diferencias nos hacen únicos, pero eso no quita que no podamos convivir en armonía. En nuestras diferencias están nuestras riquezas. Y lo lindo es ser diferente y aprender de las cosas del otro, porque quizá el otro tiene algo que yo puedo aprender, ¿no? Y en vez de verlo como alguien rival, como una competencia, como un enemigo, verlo con alguien que me puede enseñar, como que puedo sacar cosas, ¿no? De nutrirse del conocimiento de lo relacional. Sí, además esto de la aceptación, tanto con uno mismo como con los demás, que es tan importante, por ejemplo, en el aula o en los ámbitos escolares, o en los niños. Esto a mí la palabra tolerancia no me gusta, porque tolerancia es como que a la fuerza tenés que aguantar al otro. En cambio, la aceptación es más amplio, porque aceptación implica que yo a la otra persona puedo convivir con esa persona, puedo cooperar con la otra persona, hay un sentimiento recíproco, hay colaboración,
y no importa, lo fundamental no es la diferencia, o sea, la acepto como es, buscando las cosas que nos puedan unir. En cambio, la tolerancia es como que mucho no me importa la otra persona y la tolero igual, porque no me queda otra, digo. Entonces, el concepto de aceptación creo que es muy importante, tanto emocionalmente en esta inteligencia intrapersonal, trabajando la asertividad, el autoconocimiento, la autoestima, todos esos ítems, como en lo interpersonal, porque es lo que en definitiva nos ayuda a vínculos sanos, nos ayuda a tener esos vínculos y relacionarnos más fluidamente. Si estamos en lucha permanente porque el otro no nos gusta, porque, no sé, piensa, le gusta el café y no el té, o Sí, porque, no sé, dejemos de querer cambiar a la gente. claro, Eso, no, esa lucha aceptemos, por ¿no? querer cambiar y no, ¿por qué aceptarlo y decir, bueno, con esta persona puedo hablar de estos temas, con esto no, pero igual podemos pasar un buen momento, no nos tenemos que por qué tirar con de todo porque seamos diferentes, porque igual somos diferentes, o sea, hay que eso, ¿no? De somos diversos, entonces eso, aceptar las diferencias de la otra persona y también saber que es importante tener habilidades sociales para un trabajo, para una reunión, para lo que, para un club, para lo que sea es importante. Y a veces, muchas veces, esas habilidades sociales traen más oportunidades. Un socio, un trabajo, un amigo, una relación estar abierto al cambio. Nosotros tenemos habilidades que son las habilidades blandas, que es la capacidad de creatividad, de ser flexible, bueno, desarrollarlas, ¿sí? Ser flexible, saber que hay cosas que escapan de nuestro control y cuando escapa de nuestro control no vamos a poder hacer nada, bueno, tratar de soltar, ¿no? Es como ¿Cuántos cuántos conflictos nos evitaríamos, ¿no? Si empezamos a aceptar y entender que somos completamente diferentes uno de otro, no hay un ser único, o sea, y entonces aceptar al otro, que me acepten, y bueno, y tratar de llegar a un acuerdo, de Total, conocernos, y total. eso sería mucho más aliviado o sería mucho más calmo, una relación mejor. Mejor, y mejor, total. saber que dice que también es un proceso, dentro de todo este Claro, proceso de conocimiento, el aceptar al otro también lleva un proceso. Porque sí, estamos acostumbrados en una sociedad que todo tiene que ser inmediato, ¿no? Mando un WhatsApp, tiene el visto, necesito la respuesta ya. O sea, todo es como muy inmediato. Y el aceptar al otro requiere conocer al otro también. eh, Crear un afecto, o sea, porque el ser humano es afecto puro. Esto de las emociones es todo un aspecto de afectividad que tenemos, a diferencia por ahí de otros seres vivos, ¿no? O sea, lo que nos motiva es el afecto al otro. El sentir, bueno, mira, esta persona está pasando desde qué lugar, esto de la empatía, ¿no? Que está tan vulgarizado, digo yo. Esto, saber, no es ponerse, si ahora nosotros probamos, por ejemplo, que es una frase muy, muy escuchada, que empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Digo, es imposible. Probemos, a ver, si tenemos a alguien, si tuviéramos a alguien al lado y yo le pido, préstame tu zapato, no me va, aunque sea el mismo número, me va a quedar ancho, angosto, me va a ajustar en algún lado. O sea, empatía va mucho más allá que es saber desde qué contexto el otro hace lo que hace o piensa lo que piensa, qué historia de vida, qué experiencias llevan a esta persona a pensar como piensa y a reaccionar o a accionar como acciona. Entonces yo no puedo medir al otro desde mis parámetros, porque yo tengo una experiencia vital que no es repetible en otro. Puede ser compartida, podemos, no sé, los compañeros de secundaria pasamos todos por el mismo colegio y no todos la pasamos de igual manera, digo, Total, ¿no?
La experiencia vital es propia, es única de cada individuo. Entonces yo no puedo al otro, si yo quiero aceptar a la otra persona como es, tengo que entender desde qué contexto se está vinculando conmigo. O sea, qué pretende, qué pasó, qué no pasó, cómo fue su experiencia. Eso requiere también un proceso de aceptación. No es espontáneo, no es que no es la primera impresión de una persona. Digo, uno se tiene que tomar el tiempo para conocerse uno y para conocer a las otras personas también. Si nos interesa. Esto, Silvi, es un efecto dominó. Igual, cuando uno empieza a autoconocerse, empieza a desarrollar otras destrezas. Puede tomar mejores decisiones, reduce el estrés, aumenta la autoestima, resuelve mejor, tiene mejor salud, puede prevenir comportamientos desadaptativos. O sea, esto es el pie para mejorar otros aspectos de la vida. Sí, por eso es importante el autoconocimiento y que lo practiquen y que puedan escuchar sus emociones y entenderlas porque esto va a ayudar a tener una autoestima sana, ¿sí? A tener, a elegir mejor, a tener relaciones que los hagan felices, relaciones de pareja, en las amistades, porque cuántas personas a veces siguen con relaciones que no se sienten bien, o con amistades que no le Exacto. traen satisfacción, o en trabajos que no quieren estar. Entonces, el cambio lo tiene que hacer uno. O sea, esto, ¿no? Del que el otro se puede comportar como se comporte, pero bueno, ¿yo qué estoy haciendo para que no me afecte? O para solucionarlo, ¿qué decisión estoy tomando? Claro, también No, poner límites, ¿no? Porque por ahí, digo, yo no puedo cambiar lo que hace otra persona y está en mí. Primero aceptar, bueno, esta persona es así como es, ¿qué me aporta a mí? ¿Me hace bien? ¿No me hace bien? Porque hay relaciones tóxicas que cuesta mucho salir de esas relaciones, de esos vínculos. Y bueno, ¿por qué una persona se puede? Entonces, cuando uno se autoconoce y puede poner esos límites, puede salir de esas relaciones tóxicas, amistades, pareja, incluso familia, digo, porque es uno está cierto. obligado Sí, sí, a sí. mantener determinados vínculos que no nos dan tranquilidad, que no nos dan felicidad. Digo, por eso es que de ahí viene y se deduce el dicho de que la felicidad está dentro de uno, es uno, no Está dentro. importa lo que pase, no importa las dificultades que uno tenga, no importa que el otro sea un chinchudo y me salude mal todas las mañanas. Si yo estoy bien conmigo, si yo puedo estar en equilibrio, como decía Dai, va a poder resolver las cosas de la mejor manera posible, va a poder decidir, va a poder vincularse de otra manera. A pesar de las dificultades, vamos a conseguir esa felicidad, digamos, que nos venden como que estuvieran en las cosas, ¿no? Y nos posiciona mejor ante incluso hasta las críticas, porque cuando yo sé quién soy y yo me conozco, no me va a afectar que venga cualquiera y me diga cualquier cosa. Claro, sí. Totalmente. Yo creo que podríamos seguir charlando 2 o 3 Sí, días sí, seguidos, sí. porque realmente es muy amplio el tema, ¿no? Pero bueno, me gustaría que me comenten o si, por ejemplo, alguien nos ve o las escucha y se siente como que, uy, ese es mi problema, esto sería lo que me está pasando a mí, si puede recurrir a algún lado, si puede contactarlas como para bueno, charlar con ustedes o que ustedes las acompañen un poquito como consultoras o donde ustedes se estén manejando y esta persona pueda sentirse un poquito mejor. Bueno, las dos tenemos Facebook, digamos que Ujú. podrían también contactarse por mensaje privado, que
nos buscan y estamos en Facebook, Instagram y bueno, y los mails, ¿no? Los correos electrónicos que por ahí podemos dejar. Saber que hacemos esta actividad privada, o sea que tenemos nuestros consultantes y atendemos a las personas que quieran iniciar procesos de cambio, procesos de desarrollo personal, que acompañamos en estos cambios que a veces no son difíciles, no son tan fáciles de realizar, y que bueno, que son procesos más breves, porque hacemos puntualmente, tratamos con lo que trae la persona, ¿no? Y bueno, y después nuestra actividad a través de la asociación que, contra el bullying y contra el acoso escolar, que nosotros hacemos los talleres para escuelas, para instituciones, para padres, para la comunidad en general, que tiene que ver con todo lo que es prevención y promoción de la salud y de una convivencia no violenta, ¿no? Vincularse sin violencia, que sería lo más importante. Total. Perfecto. Sí, bueno, está mi Instagram, CLR Dayana Vázquez, Dayana con I común y Vázquez, Z las dos veces, B corta y Z las dos veces, ahí me pueden contactar, figura mi teléfono y me pueden mandar un mensaje privado también. Pero bueno, para cerrar, 3 pasos importantes. Primero, identificar la emoción. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué emoción siento? Segundo, validarla. Validarla es aceptarla. Hay algo que tenemos que saber, que nosotros no controlamos las emociones. Es imposible controlar las emociones, aparecen, ya sea de un pensamiento que viene de la nada o de algo externo que aparece en afuera y viene la emoción. Bueno, la siento, ¿sí? No la puedo controlar, la siento, la reconozco, eso tiene que ver con validar la emoción. Y el tercer paso, la gestiono. Bueno, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo revierto? ¿La puedo revertir? ¿Qué soluciones tengo? Dependiendo la emoción que sea y la problemática. Esos son como los primeros tips que dejamos para empezar el camino del autoconocimiento y le recomendamos fervientemente que busquen ayuda a un profesional, psicólogo, counselor, lo que se sientan cómodos, prueben, porque es muy enriquecedor y va a mejorar sus vidas y se van a sentir mejor y van a estar en congruencia con lo que son ustedes y con lo que quieren. Eso es todo. Gracias por esta charla. Por favor, gracias a ustedes por el tiempo dedicado a este espacio. La verdad que maravillosa la charla, aprendimos mucho. Son herramientas que aportan, como siempre termino más o menos estas charlas y digo que si todos aportamos ese granito de arena podemos hacer grandes cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias a las dos. Gracias por su tiempo. Y bueno, cualquier cosa las estarán viendo o las estarán contactando. Bueno, Gracias por todo. Muchísimas No, gracias. gracias, Silvia. gracias Gracias por por el el espacio. espacio. Bueno, Muy amable. Chao, no, chao. Chao, adiós, hasta luego. adiós. Chao.